Buenos días a todos, bienvenidos a esta primera clase de la unidad 5, un punto de inflexión en nuestro recorrido por la morfofisiología. Hoy dejamos atrás sistemas más o menos discretos como el digestivo o el hepático para adentrarnos en la red de comunicación más elegante, distribuida y fundamental del cuerpo humano, el sistema endocrino. Pero no lo veremos como un conjunto aislado de glándulas, lo entenderemos como el lenguaje químico con el que 37 billones de células conversan para mantener la vida. Imaginen por un momento una ciudad grande, como Quito o Guayaquil, en plena hora pico. El tráfico es caótico, pero hay un centro de control que regula semáforos, envía camiones de suministro a los barrios que lo necesitan y ordena a los servicios de limpieza que actúen cuando hay un problema. Ese centro de control, silencioso pero omnipresente, es análogo a nuestro sistema endocrino. En el contexto de su futura labor en emergencias médicas, entender este lenguaje no es un lujo académico, es la clave para interpretar por qué un paciente entra en shock, por qué su glucosa se desploma o por qué su presión arterial se resiste a todo intento de reanimación. Hoy construiremos los cimientos de ese entendimiento, comenzando por los principios generales que gobiernan esta orquesta química. Pensemos en la homeostasis, ese equilibrio dinámico que es la esencia de la vida. Claude Bernard, en el siglo XIX, hablaba del medio interno que debe mantenerse constante. Walter Cannon acuñó el término homeostasis, pero ¿cómo se mantiene esa constancia frente a un mundo cambiante? Ahí entran nuestros sistemas de control. El sistema nervioso es como el Internet de fibra óptica, rápido, preciso, enviando mensajes eléctricos en milisegundos para retirar la mano del fuego o acelerar el corazón ante un susto. El sistema endocrino, en cambio, es como el servicio postal, más lento, pero con un alcance masivo y efectos profundos y duraderos. Orquesta procesos que toman minutos, horas o años. El crecimiento de un niño en la sierra, la adaptación al frío de los páramos, el ciclo menstrual, el manejo del estrés crónico y, crucialmente, estos sistemas no trabajan aislados, están entrelazados en lo que hoy llamamos el sistema neuroinmunoendocrino. Por ejemplo, cuando atienden a un motociclista accidentado en la vía a Machala, el dolor nervioso desencadena una liberación masiva de hormonas del estrés como el cortisol endocrino, que a su vez modula la respuesta inflamatoria e inmunológico. Es una conversación constante y en emergencias esa conversación se vuelve un grito de auxilio coordinado que ustedes deben aprender a descifrar. Para entender esta conversación, primero clasifiquemos los tipos de mensajes químicos. No todas las hormonas actúan igual. Tenemos la comunicación autocrina, donde una célula se envía un mensaje a sí misma como un recordatorio interno. Es importante en cáncer y en inflamación. Luego está la comunicación paracrina, donde el mensaje es para los vecinos cercanos. Un ejemplo potente y relevante para ustedes es la histamina. Durante una reacción alérgica grave a la picadura de un insecto en la costa o a un alimento, los mastocitos liberan histamina que actúa localmente, causando hinchazón, enrojecimiento y picazón. Pero si la liberación es masiva, ese efecto paracrino local se vuelve sistémico, desatando la anafilaxia, una emergencia que ustedes enfrentarán. Otro ejemplo sutil pero vital ocurre en el páncreas, dentro de los islotes de Langerhans. Las células que producen glucagón y las que producen insulina se hablan entre sí de manera paracrina para ajustar finamente la liberación de azúcar a la sangre, un equilibrio que, si se rompe, lleva a la diabetes, una epidemia en nuestro país. Luego viene la comunicación endocrina clásica, el corazón de esta unidad. Aquí una glándula especializada vierte su mensaje químico, la hormona, directamente a la sangre. La sangre es el río que lleva el mensaje a todo el cuerpo. Pero, ¿cómo sabe el mensaje a quién dirigirse? Aquí está la elegancia. La especificidad la da el receptor. Es como si cada hormona fuera una llave y solo las células que tienen la cerradura correspondiente, el receptor, pueden abrirse y responder.
La hormona estimulante de la tiroides, TSH, se produce en la base del cerebro, viaja por la sangre hasta el cuello y solo la glándula tiroides, con sus receptores para TSH, responde produciendo hormonas tiroideas. Esto permite coordinar órganos separados por grandes distancias. Finalmente, tenemos la comunicación neuroendocrina, el puente perfecto. Aquí una neurona actúa como glándula. En lugar de liberar neurotransmisores en una sinapsis, vierte hormonas directamente a la sangre. El ejemplo más crucial para emergencias es la vasopresina o hormona antidiurética, ADH. Neuronas en el hipotálamo producen ADH que viaja por sus axones hasta la neurohipófisis y se libera a la circulación. En un paciente con shock hemorrágico tras un accidente en la carretera panamericana, la ADH es una de las principales hormonas que el cuerpo libera para contraer los vasos sanguíneos y tratar de mantener la presión arterial. Entender este origen neuroendocrino explica por qué un trauma craneoencefálico grave puede dañar esta vía y causar un diabetes insípida, con una diuresis devastadora que agrava el shock. Hablemos ahora de los productores de estos mensajes, las glándulas endocrinas. En Ecuador, la geografía y la nutrición impactan directamente en algunas de ellas. La glándula tiroides, por ejemplo, requiere yodo para funcionar. En zonas alejadas de la costa, donde el consumo de sal yodada no es constante, todavía podemos encontrar casos de bocio, un agrandamiento de la tiroides por deficiencia de yodo. Es una muestra tangible de cómo el entorno interactúa con la endocrinología. Anatómicamente, estas glándulas son diversas. La hipófisis, del tamaño de un garbanzo, guardada en lo profundo del cráneo, la tiroides como una mariposa en el cuello, las suprarrenales, sombreros sobre los riñones. Pero todas comparten una característica histológica clave, una red densísima de capilares fenestrados. Imaginen un colador extremadamente fino. Estos capilares tienen poros que permiten el paso rápido de las hormonas desde las células productoras hacia la sangre. Es una arquitectura diseñada para la exportación eficiente, pero no todas las glándulas son órganos discretos. Tenemos el sistema endocrino difuso, células especializadas esparcidas por el tracto digestivo y otros lugares. Estas células producen hormonas como la gastrina o la secretina que regulan la digestión localmente. En emergencias, los tumores de estas células, llamados carcinoides, pueden liberar enormes cantidades de sustancias como la serotonina, causando una crisis carcinoide con enrojecimiento severo, broncoespasmo e hipotensión, un cuadro que puede confundirse con anafilaxia y que ustedes deben tener en mente. Ahora, adentrémonos en la naturaleza misma de las hormonas. Su estructura química define casi todo, cómo se fabrican, cómo viajan, cómo actúan. Las hormonas peptídicas, como la insulina o la hormona del crecimiento, son cadenas de aminoácidos. Se fabrican en una línea de montaje celular sofisticada, primero como un preprohormona en el retículo endoplásmico, luego se corta y procesa en el aparato de Golgi y se almacena en vesículas esperando la señal para liberarse. Esta capacidad de almacenamiento permite respuestas rápidas. La insulina, por ejemplo, se libera en minutos cuando sube la glucosa. Un detalle clínico crucial. Cuando la célula beta pancreática produce insulina, corta una molécula precursora, proinsulina, y libera insulina activa y un fragmento llamado péptido C. En un paciente encontrado inconsciente con hipoglucemia severa en las calles de Cuenca, medir el péptido C permite distinguir si la hipoglucemia es por un tumor productor de insulina, insulinoma, donde el péptido C está alto, o por una inyección externa de insulina en un intento de suicidio o en un diabético, donde la insulina está alta pero el péptido C es bajo. Es bioquímica aplicada a la escena del crimen médica. Las hormonas esteroideas, como el cortisol o la testosterona, son de una familia distinta. Son lípidos derivados del colesterol, no se almacenan, se sintetizan bajo demanda. Cuando un paciente sufre un estrés agudo como un choque, la señal llega a la suprarrenal y debe iniciarse
la síntesis de cortisol desde cero, lo que toma tiempo. Esto explica por qué en una insuficiencia suprarrenal aguda, crisis addisoniana, el paciente colapsa rápidamente y necesita cortisol externo de inmediato. Estas hormonas son liposolubles, atraviesan membranas fácilmente, pero para viajar en la sangre, que es acuosa, necesitan ir agarradas de una proteína transportadora, como la albúmina o proteínas específicas. No, luego están las hormonas amínicas, como las catecolaminas, adrenalina y las hormonas tiroideas. La adrenalina, nuestra hormona de lucha o huida, es hidrosoluble, se almacena en vesículas en la médula suprarrenal y se libera explosivamente ante el peligro. La tiroxina T4, en cambio, es liposoluble y se almacena de manera única en el coloide de la glándula tiroides, constituyendo una reserva para semanas. Una vez secretada, la hormona viaja por la sangre. Aquí hay un principio cardinal: solo la fracción libre de la hormona es activa. Si una hormona está unida a una proteína transportadora, está inactiva, es reserva. La fracción libre es la que cruza los capilares, se une a los receptores y ejerce su efecto. Este equilibrio es dinámico. Cuando la hormona libre se consume, se libera más de la reserva unida a proteínas. Esto amortigua los cambios bruscos y mantiene un suministro estable. La vida media en sangre también varía. La adrenalina libre dura minutos, por eso en un paro cardíaco se administra en bolos repetidos. El cortisol unido a proteínas dura horas. Llegamos al momento culminante. ¿Cómo ejerce su efecto la hormona? Aquí entran los mecanismos de segundo mensajero, un concepto esencial. Para las hormonas hidrosolubles que no pueden entrar a la célula, el receptor está en la superficie. La unión hormona-receptor desencadena una cascada de señales internas. El ejemplo clásico es el sistema de la proteína G y el AMP cíclico, AMPC. Imaginen que la hormona es una llave que gira la cerradura, receptor. Este giro activa una proteína G interna, que a su vez enciende una enzima llamada adenilato ciclasa. Esta enzima toma ATP y fabrica AMPC, el segundo mensajero. El AMPC es como un megáfono dentro de la célula. Amplifica la señal y activa a la proteína quinasa A, PKA, que fosforila otras proteínas cambiando su función. La adrenalina, unida a un receptor beta en el corazón, activa esta vía, aumentando la fuerza y frecuencia de los latidos, algo vital en la reanimación. Otra vía importante es la de la fosfolipasa C, que genera dos segundos mensajeros, IP3, que libera calcio de los depósitos internos, el calcio es un mensajero universal, y DAG, que activa otra quinasa. La vasopresina en el shock usa esta vía para contraer el músculo liso vascular. Para las hormonas liposolubles, el receptor está dentro de la célula, a menudo en el núcleo. La hormona atraviesa la membrana, se une a su receptor y este complejo actúa como un interruptor genético, regulando la expresión de genes. Por eso los efectos de los esteroides son más lentos, horas o días, pero profundos y duraderos. En un ataque de asma severo, el salbutamol, un agonista beta vía AMPC, abre los bronquios en minutos, mientras que la metilprednisolona, un corticoide, actúa a nivel genético para apagar la inflamación horas después, previniendo la recaída. Entender esta diferencia de tiempo es crucial en el manejo secuencial de emergencias. Todo este sistema está gobernado por un principio cibernético fundamental: la retroalimentación o feedback. Casi siempre es negativo, un sistema de control que se opone al cambio. El ejemplo clásico es el eje tiroideo. El hipotálamo libera TRH, que estimula a la hipófisis a liberar TSH, que estimula a la tiroides a liberar T3 y T4. Cuando T3 y T4 suben en sangre, retroalimentan negativamente a la hipófisis y al hipotálamo, diciendo: basta, ya hay suficiente. Esto mantiene los niveles estables. En clínica, este bucle permite diagnosticar el origen de los problemas. Si T4 está baja y TSH está alta, la falla es primaria de la tiroides. La hipófisis grita, pero la tiroides no responde. Si T4 y TH están ambas bajas,
La falla es de la hipófisis o el hipotálamo. En contraste, el feedback positivo es raro y para eventos explosivos que necesitan un punto de no retorno, como el parto, la oxitocina estimula contracciones que estimulan más liberación de oxitocina hasta que nace el bebé y el estímulo cesa.